Acompaña hoy con un tema muy interesante, la utilidad real del electrocardiograma en la práctica diaria de la medicina. La doctora es internista y cardióloga de la Universidad del Rosario. En este momento se desempeña como profesional especialista en el Hospital San Juan de Dios de Armenia y como docente en el programa nuestro en medicina en el área de medicina interna. Todos, muchas gracias por la asistencia. Yo creo que ya aquí nos van adhiriendo el resto de compañeros. La doctora, bienvenida y muchas gracias, doctora, por compartir estas experiencias académicas con los muchachos. Bienvenida y demos inicio a la charla. Buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Ocampo, por la presentación. De verdad que para mí es un gusto poder compartir este espacio académico con ustedes. En las siguientes diapositivas voy a intentar explicarles de la manera más sencilla y resumidamente posible, a la luz de la evidencia, la importancia y la utilidad real del electrocardiograma en nuestra práctica diaria. Estos son los objetivos de la charla. Inicialmente vamos a recordar qué es el electrocardiograma y muy brevemente les voy a contar cómo ha sido la evolución de esta herramienta. Luego, en qué escenarios, cuándo sí o sí es imprescindible el electrocardiograma. Luego, cuándo no. Y finalmente, las conclusiones del tema. Entonces, dando inicio, el electrocardiograma pues, se define como el registro gráfico lineal de la actividad eléctrica generada por el corazón, obtenido a través de la aplicación de unas pequeñas placas metálicas a la superficie corporal en unos puntos preestablecidos ya por convención que se conocen como derivaciones. ¿Y cómo podemos o cómo hemos llegado a poder hacer a utilizar esta herramienta? Entonces, ya desde los siglos XVII y XVIII se realizaron las primeras observaciones de los efectos de la electricidad en los tejidos animales y humanos, lo cual sucedió de manera paralela con el diseño de los dispositivos capaces de detectar esta actividad eléctrica. Y uno de los pioneros en esto fue el científico británico John Walsh, quien observó una chispa eléctrica obtenida a partir de la aplicación de unas tiras de estaño a una anguila. Y fueron estas observaciones lo que puso en escena la existencia de alguna forma de electricidad en los animales. Luego, más adelante, en 1780, el italiano Luigi Galvani, por accidente, observó la contracción de una anca de rana al tocarla con un bisturí metálico y trajo esto la hipótesis de que la contracción muscular tenía un origen en una corriente eléctrica, hipótesis que se pudo corroborar más adelante con los científicos Heinrich Müller y Rudolf, ya en esta época existiendo lo que el galvanómetro, que inicialmente se conoció como un electrómero capilar, y ellos lo que hicieron fue, hicieron unas observaciones en colocar un galvanómetro en la base y en el ápex. No sé si me ven al mover el cursor. Colocaron un galvanómetro en la base y en el ápex de un corazón expuesto de una rana y observaron que había una contracción inicialmente más fuerte y una posterior que era más débil, y lo que más adelante se conoció esto como el QRS y el AT. Pero quien acercó más al corazón desde el punto de vista eléctrico fue Augustus Waller, quien fue el que realmente primero hizo los
primeros electrogramas, luego se llamaron como electrocardiogramas, y que usando un galvanómetro, aplicando unos electrodos a su perrito, que era con el que hacía las observaciones, las demostraciones, hizo los primeros trazados electrocardiográficos. Mérito que más adelante se atribuyó Willem Einthoven. Sin embargo, pues no en vano es considerado el padre de la electrocardiografía, e incluso pues fue Premio Nobel de Medicina porque fue el que hizo los mayores aportes a la electrocardiografía en humanos, y además llevó esta herramienta al escenario clínico. Siendo pues para la fecha, el electrocardiograma de esa fecha, pues un equipo muy robusto, pesaba alrededor de 270 kilos, requería 2 habitaciones y requería de 5 personas para manejarlo. Muy poco práctico, pero muy revolucionario para la época. Y de la mano de la evolución tecnológica de la que todos hemos sido testigos, pues lo que era este equipo de 270 kilos, hoy en día pues tenemos dispositivos que son mucho más funcionales, son portátiles, y que incluso ya en este momento lo podemos llevar incorporado en nuestros celulares o en los relojes inteligentes, con un futuro muy prometedor de estos dispositivos en el sentido de la búsqueda y el seguimiento de patologías como las arritmias. Sobre todo los estudios han enfocado en la fibrilación auricular, y en los que lo que se ha demostrado es que es posible que estos dispositivos vayan a ser muy útiles en una población que tiene mayor riesgo para estas arritmias. En el Apple Heart Study, ellos lo que encontraron fue que eran alrededor de 400,000 participantes voluntarios, en los que apenas el 0.54% recibieron una alerta de un ritmo irregular, y de estos se encontró que apenas el 34% de todos estos latidos correspondían realmente a una fibrilación auricular. Pero el punto al que quiero llegar con esta diapositiva es esto, y es que estos dispositivos, o la evidencia que se ha demostrado hasta el momento, es en este grupo poblacional, en los mayores de 65 años, quienes fueron los que más del 3% recibieron una alerta de un ritmo irregular. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy en día, pues, el boom de estos dispositivos ha hecho que jóvenes también tengamos acceso a estos dispositivos sin realmente como tal un beneficio demostrado. El otro escenario en el que también están empezando a incursionar estos últimos dispositivos es en la cardiopatía isquémica. Ese es un estudio chiquitico en el que probaron la concordancia de trazados electrocardiográficos tomados con este dispositivo de Apple, poniéndolo sobre la superficie corporal en pacientes que habían llegado por síndrome coronario agudo con elevación, sin elevación, y un grupo comparador de población sana, y encontraron que realmente había una buena concordancia de los trazados electrocardiográficos, es decir, de las alteraciones del ST tomado los electrocardiogramas con este dispositivo comparado con el electrocardiograma basal del paciente. Y aquí entonces, pues, el primer mensaje que quiero dejarles es que estos dispositivos electrónicos pues son útiles muy posiblemente como detección y seguimiento de fibrilación auricular en pacientes o en población que tiene alto riesgo para la misma, pero con una desventaja todavía, y es que es la poca accesibilidad por el alto costo y pues las altas lecturas inválidas y los falsos negativos y positivos que nos puedan dar.
Avanzando entonces en la presentación, entonces vamos a ver en qué escenarios es donde es el electrocardiograma sí o sí debemos tenerlo presente. Entonces, hay áreas en cardiología y en general en el actuar médico en donde el electrocardiograma es la prueba reina, como en las arritmias. Para poner un ejemplo, tenemos entonces un paciente de 55 años, hipertenso, con un cuadro de 2 semanas de disnea que aumenta progresivamente hasta una clase funcional 2-3, que se asocia a edema de miembros inferiores y que ahora refiere sensación de palpitaciones. Al examen físico lo encontramos taquicárdico, regular sin soplos. Entonces, tenemos en el escenario un paciente con un cuadro de una posible falla cardíaca no conocida previamente, en la que las posibilidades son muchas de cuál es la causa. Le tomamos un electrocardiograma en ese momento y que nos muestra que tenemos un ritmo rápido, regular, en el que no apreciamos como tal unas ondas P muy claras, y al contrario estamos viendo acá como una tendencia a dientes en sierra con una polaridad negativa en la cara inferior y positiva en B1, lo que nos habla de que estamos ante un flúter auricular que, para hablar ya en términos más que suenen bonito, un flúter auricular típico con una conducción en sentido antihorario. Y que entonces en este contexto, este electrocardiograma me permite saber que este paciente posiblemente estamos ante una taquicardiomiopatía y que nos permite darle un tratamiento oportuno, porque ya sabemos con este electrocardiograma que entonces tenemos que anticoagularlo, llevarlo a un eco transesofágico y ojalá cardiovertirlo, porque las glúteos responden más a la cardioversión que los antiarrítmicos. Ahora veamos el escenario ambulatorio. Un paciente de 78 años, hombre, hipertenso, extabaquista, diabético, ya tenemos aquí varios, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores de riesgo, asintomático cardiovascular, pero que asiste a la consulta. En la consulta anterior se había documentado con un rítmico, un pulso arrítmico, entonces solicitar un electrocardiograma para la siguiente consulta, que es el que están viendo en sus pantallas, y entonces vemos que es un ritmo irregular sin una onda P, o sea, ausencia de onda P, lo cual estamos ante una fibrilación auricular. Y esto nos pone en el escenario un tema, la fibrilación auricular clínicamente asintomática, de la cual al momento todavía no tenemos certeza, tenemos muchas dudas en si realmente hay evidencia de que la fibrilación detectada, la fibrilación asintomática, tenga los mismos beneficios o riesgos de la anticoagulación. Tampoco se sabe si los resultados de documentar la fibrilación asintomática se vean reflejados en mejorar los resultados en salud en términos de morbimortalidad relacionada al accidente cerebrovascular y a la mortalidad. Pero lo que sí podemos aseverar es que, dependiendo los factores de riesgo cardiovascular, vamos a seleccionar la población en la que realmente se va a ver el impacto de la intervención, la documentación temprana de la fibrilación auricular asintomática. Y entonces vemos, por ejemplo, que en los pacientes que tienen un CHA2-VAX bajo, es decir, que son pacientes que tienen pocos factores de riesgo para fibrilación auricular, pues la prevalencia realmente es muy bajita, y posiblemente en este grupo de pacientes no vayamos a observar una relación costo-beneficio diferente en un grupo en donde ya el CHA2-VAX 4, ¿sí? Esto nos habla de que es un paciente
que tiene ya varios factores de riesgo para fibrilación auricular, en donde la prevalencia es mayor. Entonces, en este escenario es donde sí posiblemente el costo médico de la detección se vaya a ver justificado e impactado en el cribado o en la búsqueda temprana de la fibrilación auricular asintomático. Obviamente que va mejor entre el tipo de dispositivo que usemos para su detección, pues va a hacer que la prevalencia sea mucho mayor. Es diferente un electrocardiograma aleatorio a dispositivos, monitoreos, dispositivos implantables como un monitor de eventos o los cardiodesfibriladores o los marcapasos, en los que sí o sí tienen una revisión periódica y en donde es más fácil detectar la arritmia. Pero el punto que quiero llegar en esta diapositiva es el chargeback, o sea, el riesgo del paciente de tener una fibrilación auricular. Parece ser que ese grupo de población sí se beneficia de una documentación temprana, es decir, en la fase asintomática o preclínica. Y es por eso que entonces la última guía de fibrilación auricular, publicada recientemente, nos recomienda con una evidencia 1B realizar un screen oportunista. ¿Qué es oportunista? Es esa búsqueda de cada vez que el paciente va a la consulta, la palpación del pulso, la auscultación o guiado por los síntomas del paciente. En este grupo de pacientes es donde sí se recomienda hacer un electrocardiograma periódicamente. Ya con una menor evidencia es hacer una búsqueda sistemática, que ya es los programas de promoción y prevención, en donde los mayores de 75 años les hacemos un electrocardiograma periódicamente en búsqueda de esta arritmia. Entonces, aquí va el segundo mensaje para llevar a la casa, y es que el riesgo de fibrilación auricular asintomática aumenta con la, y en este grupo poblacional sí parece ser rentable hacer una búsqueda de oportunista de fibrilación auricular. El otro escenario en el que el electrocardiograma es fundamental es en el dolor torácico, sobre todo en el contexto del infarto con elevación del ST. Pongamos un ejemplo. Tenemos un paciente, hombre, 68 años, hipertenso, extabaquista. Tenemos 1, 2, 3, 4 factores de riesgo cardiovascular, con un dolor torácico retroesternal de inicio súbito mientras dormía, irradiado, un dolor muy típico que dura más de 15 minutos y que lo hace consultar a urgencias, y se nos presenta con le tomamos este electrocardiograma en el que evidenciamos una clara lesión subepicárdica en la cara anterolateral, y en el que sabemos con casi precisión o con alta probabilidad de que estamos ante un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Diferente ese mismo escenario con este electrocardiograma. Es un electrocardiograma que está completamente normal, en donde ya la probabilidad post-test, que estaba alrededor de 50, cuando hay elevación o nuevas ondas Q, elevación del ST o nuevas ondas Q, cuando hay solamente manifestaciones isquémicas o depresión del ST, baja esa probabilidad post-test, y pues mucho peor en los pacientes que tienen un electrocardiograma normal. Es por eso que un electrocardiograma normal, un examen físico aislado y una anamnesis aisladas no me van a permitir diagnosticar o confirmar o descartar del todo que estamos ante un síndrome coronario agudo. Entonces, por eso se recomienda medidas como el HARD score o el TIMI score, en los que sobre todo es el HARD score que lo recomiendo mucho revisar con los estudiantes, y es porque este score lo que nos hace es sumar todos los factores que debemos
tener en cuenta en este escenario de dolor torácico y que nos van a influir en tomar una conducta con ese paciente. Entonces, por ejemplo, en este escenario tenemos una alta sospecha, pero con un electrocardiograma normal, el paciente tenía 68 años, o sea que tiene pues, más de 65, tiene más de 3 factores de riesgo. Con esto, independientemente de la troponina, pues tenemos una alta puntuación y a pesar que tiene un electrocardiograma normal, pues tenemos esto, lo que nos dice es que tenemos que dejar ese paciente hospitalizado, tal vez no en UCI, pero sí hospitalizado para estudiarlo intrahospitalariamente. Ahora veamos entonces este mismo electrocardiograma, pero con otro escenario clínico. Un paciente ya 62, hipertenso, pero con un dolor torácico muy mecánico que se reproduce la palpación y no tiene ningún otro síntoma. Entonces, aquí si aplicamos el score, pues la sospecha clínica es baja, el electrocardiograma es normal, tiene 65 años, podríamos ahí tener con uno o dos factores de riesgo, nos da 3, así que ese es un paciente que con tranquilidad podemos enviar para la casa porque la probabilidad, aún así sin tener la troponina, es muy baja de que sea un síndrome coronario agudo y lo podemos enviar para la casa. Entonces, aquí va otra recomendación para que se queden ustedes con esta recomendación en la casa y es que la interpretación del electrocardiograma en el síndrome coronario agudo debe hacerse bajo un contexto clínico. Y pues también el electrocardiograma pues, nos ayuda a descartar otras posibles causas de elevación del ST. Por ejemplo, en este contexto en el que estamos ante un paciente joven con un cuadro de un dolor muy pleurítico, con un antecedente de gastritis, de una gastroenteritis, perdón, y que tenemos un electrocardiograma en el que vemos claramente que hay una elevación difusa del ST, es decir, que no guarda una relación con un territorio coronario, por lo cual muy posiblemente, entonces, interpretado este electrocardiograma bajo este contexto clínico, muy probablemente podemos decir que se trata de una pericarditis, si tiene una troponina positiva, una miopericarditis. Luego entonces empiezan otros escenarios en los que realmente ya no son como tal la prueba reina, pero nos ayudan a tomar la decisión si ese paciente requiere estudios adicionales. Entonces, el crecimiento ventricular izquierdo, por ejemplo, la Sociedad Americana del Corazón ha validado al menos 37 criterios diferentes para evaluar una hipertrofia ventricular, todos con una muy baja sensibilidad, muy específicos sí, pero muy baja sensibilidad. Los únicos que recientemente muestran algo de diferente es estos criterios de Pegrelo-Lopresti, que también los hemos revisado con frecuencia con los estudiantes, y es que en el 2017, en este trabajo, ellos publicaron que tenían aplicar este criterio, que es la suma de la onda S en la derivación precordial que sea más profunda, cualquiera que sea, sumándosela sí o sí a B4, si tiene más de 28 en hombres y más de 23 en mujeres, tiene una alta sensibilidad a diferencia de los otros criterios, a costa de una ligera disminución en la especificidad, pero con un muy buen rendimiento para detectar hipertrofia ventricular. ¿Y qué nos recomienda la guía? La última guía de hipertensión nos dice que a pesar de ese mal rendimiento o esa baja sensibilidad del electrocardiograma, pues sí es recomendable de rutina realizar un electrocardiograma en pacientes hipertensos y que con un simple criterio enviemos a ese paciente a un ecocardiograma que es mucho más sensible y específico para evaluar la hipertrofia ventricular. Además que pues también tomar un electrocardiograma en este grupo poblacional pues nos ayuda a detectar otras patologías asociadas como fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica. Pero lo que nos dicen acá es de rutina. De rutina quiere decir que queda más es como al juicio clínico, ¿sí?
No quiere decir que rutina sea que en todas las consultas vamos a tomarle un electrocardiograma, sino depende del juicio clínico. Es decir, si yo veo algún cambio, si ese paciente estaba controlado y empezó a hacer una hipertensión arterial no controlada o resistente, en ese escenario debo nuevamente tomar un electrocardiograma, o cuando es un reciente diagnóstico, en ese escenario es cuando está recomendado el electrocardiograma. ¿En qué otro escenario? En el 2019, las guías de riesgo cardiovascular en diabetes también nos sugieren, con una evidencia, uno sé, que a todos los pacientes diagnosticados de primera vez, de primera vez realicemos un electrocardiograma, debido a que alrededor del 4% de esos pacientes tienen una isquemia silente. Además que también pues en pacientes diabéticos e hipertensos o diabéticos en los que sospechemos que tengan enfermedad cardiovascular isquémica. Y quiero recalcar en este punto porque esta es la clave de tomar la decisión de qué pacientes son los que se benefician de hacer un seguimiento o tomarle un electrocardiograma si ya tenemos uno basal luego de cuándo realizar un nuevo control. Es en estos pacientes que por algún síntoma que a mí como médico, independientemente yo sea médico general, especialista, si yo en mi criterio considero que ese síntoma puede estar relacionado a cardiopatía isquémica, debo tomarle un electrocardiograma. Entonces, acá va otro mensaje y es que, pues, que el electrocardiograma se recomienda tomarlo en pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial y o diabetes mellitus, cuando la hipertensión estamos pensando que sea secundaria o cuando nos migre de pronto a una resistente, y en el seguimiento de esos pacientes hipertensos y diabéticos de acuerdo a los síntomas del paciente. El otro escenario, también muy importante, son las alteraciones en los electrolitos. Recordemos que el potencial de acción del corazón depende mucho del sodio, del potasio y del calcio. Entonces, una alteración en estos electrolitos, pues se nos van a ver reflejadas, pueden repercutir en aumentar los eventos o las complicaciones cardiovasculares de esos pacientes. Más del 50% de los pacientes que tienen una alteración severa en los electrolitos pueden tener alteraciones en el electrocardiograma que nos van a hablar de un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y para ponerles un ejemplo, tenemos esta abuelita que la trae porque se queja de fatiga y empezó a presentar incapacidad para mover la mano derecha. La hija habla sobre el reciente inicio de espironolactona 100 miligramos una vez al día, y cuando llega le toman un potasio sérico que está en 7, y lo que estamos viendo es el patrón sinusoidal bonito de la hipercalemia. Después de esto viene la taquicardia ventricular. Entonces nos ayuda para detectar esos pacientes que requieren una intervención oportuna y corrección de ese trastorno electrolítico. Acá otro ejemplo, este ya es en el caso de una paciente que tiene una hipocalemia severa, en donde vemos una alteración difusa de la repolarización en todas las derivaciones. Pareciera una imagen de lesión, pero realmente es una alteración de la repolarización difusa que cuando corregimos el potasio, tenemos un electrocardiograma completamente normal. Y entonces, pues acá viene otra recomendación, es que el electrocardiograma se recomienda en las alteraciones electrolíticas severas por el alto riesgo de complicaciones cardiovasculares asociadas. Luego viene otro escenario menos frecuente en nuestro medio aquí en el Quindío, pero que igual debemos tener presente, que es la correlación clínico-epidemiológica, y me refiero acá muy precisamente a la infección por Chagas. Entonces, si tenemos un paciente de hombre, 40 años, en este ejemplo,
procedente del Casanare, que es una región endémica en Chagas que viene refiriendo disnea de esfuerzos acompañado de palpitaciones sin otros síntomas, aparte de buscar que tenga, que sea hipertenso, diabético, que tenga alguna cardiopatía isquémica, por este antecedente epidemiológico, un nexo epidemiológico de riesgo, debo pensar en que ese paciente pueda tener una cardiopatía chagásica. Además, pues lo estoy auscultando arrítmico con ectopias ventriculares frecuentes. Entonces, aparte de pedirle el test de Chaga, pues le pido también un electrocardiograma en el que estamos viendo un bloqueo completo de rama derecha con un hemibloqueo, tenemos un eje izquierdo con un hemibloqueo con la cara inferior negativa y de 1 y positivo, tenemos un hemibloqueo anterosuperior y que es un patrón típico en estos pacientes con cardiopatía chagásica y pues asociado a ectopias ventriculares que tienen dos morfologías en duplas y que sumado pues al test de Chagas, que si me lo confirma, pues estamos ante un cuadro de una cardiopatía chagásica, con una recomendación para hacer seguimiento electrocardiográfico en los pacientes con infección por Chagas. Entonces, otra recomendación es en este paciente, en este contexto de pacientes con infección por Chagas. Dicho todo esto, entonces, el electrocardiograma, pues, si no se interpreta bajo un contexto clínico, se nos puede transformar en un arma peligrosa. Si confiamos en un electrocardiograma normal y pasando esto a nuestra situación actual de pandemia, si confiamos en una prueba negativa y descuidamos un contexto clínico, entonces pues se nos puede convertir en un arma de doble filo. Les quiero dejar a su imaginación si doblamos este dedo, este dedo, este dedo, este dedo, menos este, cómo nos queda esa manito, y así es como se vería o la interpretación que tendríamos con un electrocardiograma tomado al azar, un electrocardiograma tomado porque sí. Nos puede poner en aprietos porque o puede que tengamos un escenario en el que nos confiemos de un electro normal y mandemos un paciente para la casa y realmente tenía un infarto, o al contrario, le puedo cancelar la cirugía a un paciente por un hallazgo en un electrocardiograma en un paciente asintomático. Entonces, por eso, el electrocardiograma es uno de los 3 pilares diagnósticos fundamentales en el actuar médico, pero siempre asociado a un buen interrogatorio y un minucioso examen clínico, nunca independiente. Y qué decir también de los que leemos los electrocardiogramas. Traje este trabajo que me pareció muy curioso, pero también muy importante y nos invita a tratar de repasar y perfeccionar la lectura del electrocardiograma. Es un trabajo en el que buscaba resumir la evidencia publicada sobre la precisión que tenemos los médicos a la hora de interpretar el electrocardiograma. Les pido disculpas por esta diapositiva que es bastante densa y que muy seguramente no se alcanza a leer, pero es para hacer la siguiente comparación. Acá tenemos todos los diferentes trabajos revisados en esta revisión sistemática, en donde los electrocardiogramas eran leídos por médicos generales, estudiantes, cardiólogos, diferentes especialistas, estudiantes, y lo que se encontró en este trabajo es que teníamos una precisión al momento de interpretar el electrocardiograma apenas del 54%, es decir, que casi que el 50% no lo leemos bien. Y luego de una intervención ya de educación dirigida a aprender de electrocardiograma, pues mejoraba, pero todavía no superaba ni siquiera el 70%. Y obviamente, pues esto depende también del nivel de entrenamiento que tenga el médico. Entonces, un estudiante tenía un rendimiento del 42%, un residente al 55%,
un médico general al 68% y los cardiólogos, nosotros, ni siquiera tampoco alcanzábamos el 80%, ¿sí? Ya después de una intervención, pues mejoramos sustancialmente, ya por lo menos en cardiología superábamos el 87%, pero esto es otra cosa, otro punto importante, y es que no es pedir el electrocardiograma por pedir, sino también saberlo interpretar. Y sobre todo, no confiarnos de las lecturas automáticas que tienen hoy en día los electrocardiógrafos. Este es el caso de una paciente que me llegó a la consulta cuando el tiempo que alcancé a trabajar en Bogotá, remitido por el anestesiólogo, porque el electrocardiograma reportaba que tenía un bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1. Una paciente joven, 38 años, sin antecedentes, asintomática cardiovascular y que iba incluso para una endoscopia, que es un procedimiento menor, pero que por la sedación hoy en día están pidiendo el electrocardiograma. Entonces, pero si vemos con detalle el electrocardiograma, vemos que los PR son constantes en todas las derivas, en todas las direcciones, en todos los QRS. Entonces realmente no tenía un bloqueo MOVIS 1, entonces la interpretación automática es un complemento. Hoy en día los dispositivos cada vez van mejorando los software de aprendizaje a través de patrones y dan cada vez unas lecturas mucho más precisas, pero esto es un complemento. No debemos, o sea, esto es como cuando uno coloca una dirección en el GPS, y si uno no tiene más o menos idea de la ruta, el GPS lo puede uno poner a hacer vueltas innecesarias para llegar a un punto. Entonces, esto mismo pasa con las lecturas automáticas, nos pueden enredar. Luego, entonces, pues vamos a hablar les voy a hablar de cuándo no electrocardiograma, y yo lo resumiría básicamente en fuera de un contexto clínico. Pero pues les voy a mostrar un par de escenarios en los que no está recomendado por la evidencia tomar los electrocardiogramas, y uno de esos es el escenario prequirúrgico. No toda valoración prequirúrgica requiere un electrocardiograma, como en el caso anterior. ¿Qué nos dice la guía americana? La guía americana claramente con una recomendación 3B nos dice que no está indicado el electrocardiograma de superficie de rutina como prequirúrgico en pacientes asintomáticos que van a ser llevados a cirugía de bajo riesgo. Asintomáticos estamos incluyendo también los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué sí? Con una evidencia 2A en pacientes quienes sí les debemos tomar un electrocardiograma con una evidencia 2A es a los pacientes que van a ser llevados a una cirugía de moderado o alto riesgo quirúrgico, de alto riesgo de eventos cardiovasculares perioperatorios, con o sin conocimiento de enfermedad cardiovascular estructural y con menos evidencia cuando son asintomáticos. Y esto es básicamente porque en este grupo de pacientes, precisamente los que tienen cardiopatía isquémica y que van a ser llevados a una cirugía de alto riesgo, cuando presentan alteraciones en el ST, tienen mayor riesgo de eventos coronarios o muerte perioperatoria, 11.2% versus 2.6% en pacientes que no tienen. Dicen ya ellos ponen en un mejor nivel de evidencia a la toma de un electrocardiograma perioperatorio solo para los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, es decir, diabéticos, hipertensos, antecedentes de enfermedad graves, que vayan a ser llevados a un procedimiento, con un procedimiento de riesgo intermedio o alto para eventos cardiovasculares postoperatorios, y concuerdan en
la recomendación de no tomar un electrocardiograma de rutina a los pacientes que no tienen factores de riesgo y que van a ser llevados a una cirugía de bajo riesgo. ¿Qué es alto y qué es bajo riesgo? Bajo riesgo cuando tienen un riesgo menor del 3% de eventos adversos cardiovasculares mayores o muerte en el perioperatorio. Es decir, todas las consultas que nos llegan de prequirúrgicos, de cirugías de cataratas, algunas de otorrino, algunas ortopédicas, las genitourinarias son, por ejemplo, la RTU. Entonces, todos los pacientes no requerirían un electrocardiograma. Entonces, esa es otra recomendación. No EKG de rutina asintomáticos con o sin factores de riesgo que van a ser llevados a cirugía de bajo riesgo cardiovascular. Y finalmente, y no menos importante, es este escenario del electrocardiograma en la prevención como método de cribaje de prevención cardiovascular. La pregunta es, para responder la pregunta de cuáles serían los posibles beneficios o los daños de tomar un electrocardiograma a pacientes adultos asintomáticos como prevención cardiovascular. ¿Sí? Uno esperaría que los beneficios superen los riesgos. ¿Y qué serían los beneficios? Pues la prevención de los eventos cardiovasculares. ¿Y cuáles serían los riesgos? Llevar a ese paciente asintomático a procedimientos innecesarios, en los que pueden haber complicaciones inherentes al procedimiento. Entonces, en el 2018, en JAMA se publicó un task force en donde daban la recomendación de que los adultos asintomáticos no deberían someterse a pruebas de detección de enfermedades cardiovasculares con un electrocardiograma, sea en reposo o sea de ejercicio. Eso fue, pues, generó mucha controversia en muchas editoriales en las que aseguraban o aseveraban que esto podría desestimar al gremio médico a usar el electrocardiograma como herramienta diagnóstico en los diferentes escenarios médicos. ¿Y de dónde salió o por qué hicieron esta recomendación? Para poder entenderla un poquito mejor. Sobre todo porque de las críticas que tuvieron es que generalizaban, pero realmente no es que generalicen, ya les voy a explicar por qué. Entonces, en esa revisión lo que se hizo fue buscar, para responder una pregunta, si un electrocardiograma en reposo mejoraba los desenlaces de salud en comparación con solo la evaluación tradicional que hacemos de factores de riesgo cardiovascular o los scores de riesgo que aplicamos usualmente en pacientes adultos asintomáticos, ¿sí? ¿Y qué encontraron? Que la frecuencia de electrocardiogramas anormales era del 31 al 51%. Pero lo más importante, lo vamos a ver en esta diapositiva, y es que estos son los diferentes trabajos, los diferentes desenlaces y los puntos, los cuadritos oscuritos son los que los que nos miden el riesgo cardiovascular de ese paciente medido solo por el score que usaron en los diferentes, el Framingham, el ACCS, los diferentes que hayan utilizado, y los cuadritos amarillitos son la variación después de haber aplicado los hallazgos de ese electrocardiograma, de los electrocardiogramas a ese riesgo previamente medido, y realmente no se encontró como tal una diferencia significativa antes y después de aplicar, de reclasificar el riesgo de esos pacientes aplicando el electrocardiograma. ¿Qué se encontró? Que había una mejoría, sí, en la reclasificación de 2.7% a 17% en los pacientes que habían presentado algún evento cardiovascular, pero vean que en los pacientes que no habían presentado eventos también había una también había una mejoría una mayor mejoría, pero sin superarlo. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de esto? Que realmente en la toma de un electrocardiograma
un paciente adulto asintomático sin realmente el riesgo era igual, o sea, no superaba, incluso podría superar el riesgo, podría superar el beneficio, en la medida que ese paciente se llevaba más a procedimientos innecesarios. Y entonces por eso ellos dieron esta recomendación en la que en los adultos con bajo riesgo cardiovascular, con bajo riesgo de eventos cardiovasculares, no era recomendable hacer un electrocardiograma periódica, o sea, como método de tamizaje. Pues obviamente eso acá no estamos hablando de síntomas, y con menor, y no podría, y no, y por una evidencia insuficiente, porque eran trabajos muy heterogéneos y algunos con una baja calidad, realmente no podían dar una recomendación al respecto en los pacientes que tenían un riesgo intermedio a alto. Y esto va de la mano o concuerda con los resultados de este estudio, el estudio Isquemia, publicado a principio de este año, que es un estudio ya en otro escenario. Ya acá estos son pacientes que tenían enfermedad coronaria severa, que tenían una obstrucción mayor del 70% en cualquier arteria o mayor de 50% en el tronco. Estos pacientes que tenían una enfermedad coronaria estable, es decir, que estaban asintomáticos y que por algún test de inducción de isquemia se había documentado una isquemia también moderada severa, en esos pacientes buscaron comparar si llevar esos pacientes asintomáticos, es decir, que tenían una enfermedad coronaria estable, si llevarlos a una intervención versus compararlo con tratamiento médico, es decir, optimizar el tratamiento médico, había alguna diferencia en desenlaces. Y realmente en el desenlace compuesto ni ya en el desenlace de muerte cardiovascular o eventos cardiovasculares, no, infarto de miocardio, no hubo una diferencia realmente significativa entre uno y otro grupo, lo cual nos dice que la clave en esto son los síntomas. Entonces, en este escenario, que ya hay una enfermedad coronaria conocida, lo que primero hacemos es optimizar el tratamiento, y si ese paciente llega a presentar síntomas, es donde se benefician realmente de ser intervenidos. Entonces, llevando esto a nuestro escenario del electrocardiograma en un contexto basal, en un paciente asintomático, entonces, finalmente lo que estamos haciendo con la toma de este o lo que buscamos con tomar el electrocardiograma es la búsqueda de identificar a esos pacientes con una isquemia silente. Entonces, ya sabemos que en pacientes que ya tienen confirmada la enfermedad coronaria no hay un beneficio realmente en intervenirlos. Entonces, con más razón, en este grupo, en esos pacientes asintomáticos sin enfermedad conocida, pues también la clave acá es los síntomas. Entonces, va para finalizar. Entonces, en las conclusiones, bueno, primero quiero pues dar como un resumen. Entonces, ¿cuándo sí? En pacientes hospitalizados con dolor torácico claramente o sospecha de arritmias, en alteraciones electrolíticas severas, en el contexto ambulatorio, pacientes que tengan factores de riesgo para fibrilación auricular, mayores de 65 años, cuando estemos sospechando arritmias y o cardiopatía isquémica en un contexto clínico, es decir, que tenga síntomas o epidemiológicos, como por ejemplo en Chagas, en pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial y o diabetes mellitus, o que progresen a una hipertensión arterial resistente y en seguimiento según los síntomas, y pues la posibilidad que los dispositivos de electrocardiogramas en el reloj podrían ser más adelante útiles en la detección y seguimiento de arritmias, y posiblemente se abra el campo también para la cardiopatía isquémica. ¿Cuándo no? No de rutina en pacientes asintomáticos con o sin factores de riesgo cardiovascular llevados a una cirugía de bajo riesgo, no en adultos asintomáticos con bajo riesgo cardiovascular y pues con una evidencia dudosa en pacientes con riesgo intermedio alto. Casi ya va a depender del juicio clínico de cada uno. Y como conclusión final,
pues el electrocardiograma, en mi concepto, es una herramienta diagnóstica que, como todo en medicina, su utilidad, su real utilidad va a estar dentro de un contexto clínico. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, muchas gracias. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para la doctora? Muchas gracias. Doctora Madeleine, muchas gracias por su participación y por la charla. Doctora Madeleine, muchas gracias por la presentación. Le agradecemos mucho la participación, su excelente charla, y a todos los participantes, muchas gracias por la asistencia. Todas estas actividades son muy importantes para enriquecer el conocimiento en las diferentes áreas de la medicina. Nuevamente reitero pues a la doctora Madeleine los agradecimientos muy sinceros desde la dirección de programa. Muchas gracias, doctora, a ustedes por la invitación. De verdad, espero que hayan disfrutado la charla tanto como yo y quedo abierta a próximas invitaciones y pues muchas gracias por todo. Gracias a doctora, muy amable. A usted porque excelente su presentación y no hubieron preguntas, es decir que el tema súper entendido. Súper claro o quedaron súper enredados. No, fue muy Claros. Vale, muchísimas gracias.